Bajo el sol implacable de Mauritania, en un rincón del mundo donde el tiempo parece haberse detenido, mujeres son exhibidas en mercados como si fueran mercancía. No importa su historia, sus sueños o su voluntad. Su valor se mide en función de una tradición que las condena desde el nacimiento. Aquí, la esclavitud no es un recuerdo del pasado, sino una realidad silenciosa. Niñas son forzadas a engordar hasta la enfermedad, porque la delgadez es vista como una desgracia. Familias enteras heredan su destino de servidumbre, sin posibilidad de escape. En aldeas aisladas, la ceguera se transmite como una maldición inevitable. Y mientras el mundo sigue adelante, en este rincón del Sáhara, miles de vidas siguen atrapadas en un ciclo de opresión. Es hora de exponer la verdad. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y deja tu me gusta. Ahora, viajemos a Mauritania. La esclavitud y la servidumbre moderna en Mauritania representan una de las realidades más preocupantes del mundo contemporáneo. A pesar de que la esclavitud ha sido oficialmente abolida en el país en múltiples ocasiones y existen leyes que la criminalizan, la práctica persiste de manera alarmante. Se estima que alrededor del 20% de la población mauritana vive en alguna forma de esclavitud, un porcentaje aterrador que revela la profundidad del problema. Para entender por qué la esclavitud sigue existiendo en pleno siglo XXI en Mauritania, es necesario examinar una serie de factores históricos, culturales y políticos que han permitido su continuidad. El país, situado en el noroeste de África, ha mantenido por siglos una estructura social basada en castas, donde los descendientes de esclavos, conocidos como aratines, siguen siendo explotados por las élites dominantes, principalmente árabes bereberes. Esta jerarquización social ha hecho que la esclavitud sea vista por algunos sectores como una práctica tradicional, difícil de erradicar. Uno de los principales problemas radica en la resistencia cultural. En muchas comunidades, la esclavitud se percibe no solo como una norma social, sino como una estructura que ha regido la vida cotidiana durante generaciones. Los esclavos suelen ser considerados como parte de la familia de sus amos, aunque en realidad carecen de derechos y están sometidos a condiciones de vida inhumanas. Esta relación de dominación se ha perpetuado a través de la educación y la religión, donde ciertas interpretaciones han sido utilizadas para justificar la servidumbre. Además, la corrupción y la falta de una verdadera voluntad política para erradicar el problema han impedido avances significativos. Aunque Mauritania ha promulgado varias leyes para criminalizar la esclavitud, su aplicación sigue siendo deficiente. Los casos de esclavitud rara vez llegan a los tribunales, y cuando lo hacen, las sentencias son mínimas o inexistentes. Muchas víctimas no denuncian por miedo a represalias, falta de confianza en el sistema judicial o simplemente porque no tienen otra alternativa para sobrevivir. La falta de acceso a la educación y las oportunidades económicas también perpetúan este ciclo de esclavitud. La mayoría de los aratines viven en la pobreza extrema, sin recursos para escapar de la servidumbre. A menudo, incluso cuando logran liberarse físicamente de sus amos, siguen atrapados en un sistema que no les ofrece alternativas reales para una vida independiente. La discriminación estructural les impide acceder a empleos dignos, tierras o representación política, lo que los deja en una situación de vulnerabilidad extrema. La comunidad internacional ha presionado a Mauritania para que tome medidas más efectivas contra la esclavitud, pero los avances han sido limitados. Organizaciones de derechos humanos han documentado numerosos casos y han exigido sanciones contra el país por su inacción. Sin embargo, la falta de una presión sostenida y la prioridad que muchas potencias dan a otros intereses estratégicos han hecho que el problema continúe sin resolverse. Por otro lado, hay activistas dentro del país que han dedicado su vida a luchar contra esta injusticia. Figuras como Biram Da Abeid, líder del movimiento anti-esclavitud de Mauritania, han enfrentado arrestos y persecución por su activismo. A pesar de los riesgos, estas voces han logrado generar conciencia y movilizar a algunos sectores de la sociedad para exigir cambios reales. Sin embargo, la lucha contra la esclavitud de Mauritania no puede depender solo de la presión internacional o del coraje de unos pocos activistas. Se requiere una transformación profunda de la sociedad, donde la educación juega un papel clave para desmantelar las estructuras de discriminación que han mantenido esta práctica durante tanto tiempo. También es fundamental una reforma en la aplicación de las leyes, asegurando que los perpetradores sean castigados y que las víctimas reciban apoyo para su reintegración en la sociedad.
Es crucial también examinar cómo las condiciones económicas del país influyen en la perpetuación de la esclavitud. Mauritania es una nación con una economía basada en la ganadería y la minería, donde muchas de las personas esclavizadas trabajan en condiciones infrahumanas sin recibir ningún tipo de salario. Estas prácticas son toleradas porque generan beneficios económicos para ciertos sectores influyentes que no tienen interés en cambiar el sistema. La dependencia económica de las familias esclavistas sobre el trabajo forzado refuerza aún más la inacción gubernamental. Otro aspecto clave es el papel de la educación en el mantenimiento de esta estructura opresiva. Muchas personas nacen dentro de la esclavitud sin conocer otra realidad. Se les enseña desde la infancia que su destino es servir a sus amos, lo que hace que la sumisión se normalice y que la idea de libertad parezca inalcanzable. La falta de acceso a la educación formal y la ausencia de programas de concienciación sobre derechos humanos dificultan aún más la ruptura de este ciclo. A pesar de las dificultades, hay algunas señales de esperanza. En los últimos años, se han registrado pequeños avances en la lucha contra la esclavitud de Mauritania. Algunos tribunales han comenzado a dictar sentencias contra los amos esclavistas, y ciertos sectores de la sociedad están empezando a cuestionar las normas que perpetúan la servidumbre. La movilización de la diáspora mauritana y de organizaciones internacionales ha contribuido a visibilizar el problema, aunque todavía queda un largo camino por recorrer. El uso de la tecnología y las redes sociales también ha permitido que más personas dentro y fuera del país tomen conciencia de la situación. Campañas digitales han expuesto historias de víctimas, generado debates y presionado a las autoridades para que actúen. Aunque la censura sigue siendo un problema, la información encuentra formas de circular, y esto ha fortalecido la resistencia contra la esclavitud. La esclavitud de Mauritania es un problema complejo que no se resolverá con simples declaraciones o leyes que no se cumplen. Es un desafío que requiere un cambio cultural, político y económico profundo. Mientras la comunidad internacional sigue observando, la pregunta clave es: ¿hasta cuándo seguirá existiendo esta forma de opresión en uno de los últimos bastiones de la esclavitud moderna? La práctica del gabi, o alimentación forzada de niñas, es una tradición profundamente arraigada en algunas regiones de Mauritania y otros países del Sahel. Esta costumbre, que obliga a las niñas a consumir grandes cantidades de alimentos desde temprana edad para ganar peso, se basa en la creencia de que la obesidad es un símbolo de belleza, estatus y prosperidad. Aunque pueda parecer una cuestión estética, las consecuencias de esta práctica son devastadoras tanto para la salud física como para el bienestar psicológico de las niñas que la sufren. Desde edades tan tempranas como los 5 años, muchas niñas son sometidas a un régimen alimenticio extremo, en el que se les obliga a ingerir enormes cantidades de leche de camello, mijo y otros alimentos altamente calóricos. A menudo, estas niñas son vigiladas por mujeres mayores, quienes las fuerzan a comer hasta el punto de la náusea y el dolor. Si la niña se resiste, se utilizan métodos de coerción que incluyen castigos físicos o el uso de palos para presionar sus dedos y hacer que continúen comiendo. La meta es hacer que ganen peso rápidamente y adquieran una apariencia voluminosa, considerada ideal en el contexto sociocultural de la región. Históricamente, el sobrepeso de las mujeres ha sido visto como un signo de riqueza y bienestar en las zonas áridas de Mauritania. Una mujer con un cuerpo delgado es asociada con la pobreza y la privación, mientras que una mujer obesa se percibe como saludable, bien cuidada y apta para el matrimonio. En una sociedad donde el matrimonio es un objetivo clave para la vida de muchas mujeres, la obesidad forzada se convierte en una herramienta para mejorar sus perspectivas de futuro. Sin embargo, esta idea de belleza impuesta por la tradición tiene efectos desastrosos en la salud de estas mujeres a largo plazo. Los riesgos médicos del gabi son numerosos y graves. Las niñas sometidas a esta práctica desarrollan obesidad mórbida a una edad temprana, lo que aumenta significativamente el riesgo de padecer hipertensión, diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas y problemas osteoarticulares. Muchas de ellas también sufren trastornos digestivos crónicos debido a la ingesta forzada y la alteración de los procesos metabólicos naturales. Además, el impacto psicológico es profundo. Estas niñas crecen en un ambiente donde su valor se mide por su peso, lo que puede generar trastornos de la alimentación, baja autoestima y una visión distorsionada de su propio cuerpo. A pesar de que la alimentación forzada ha sido denunciada por organizaciones internacionales de derechos humanos y por activistas locales, la práctica persiste debido a la presión social y la resistencia cultural.
Muchas madres continúan sometiendo a sus hijas al gabi porque creen que es la única manera de asegurar su futuro. De hecho, en algunos casos, las propias mujeres que fueron obligadas a engordar en su infancia perpetúan la práctica en sus hijas, convencidas de que están actuando en su mejor interés. El gobierno de Mauritania ha intentado tomar medidas contra el gabi, incluyendo campañas de concienciación sobre los peligros de la obesidad y la importancia de una alimentación equilibrada. Sin embargo, estos esfuerzos han tenido un impacto limitado, en parte debido a la falta de educación en muchas comunidades rurales y a la fuerte influencia de las tradiciones. Además, los intentos de criminalizar esta práctica han encontrado resistencia, ya que muchas familias consideran que las decisiones sobre la crianza de sus hijas son un asunto privado en el que el Estado no debería intervenir. Un factor clave en la persistencia del gabi es el papel de los matrimonios arreglados y las expectativas de género en Mauritania. En muchas comunidades, el matrimonio no es solo una unión entre dos personas, sino una transacción económica y social en la que el cuerpo de la mujer juega un papel central. La obesidad es vista como una garantía de fertilidad y capacidad para llevar una vida doméstica estable. Por lo tanto, las familias sienten una enorme presión para asegurar que sus hijas cumplan con este estándar, a pesar de los riesgos para su salud. Afortunadamente, hay voces dentro del país que están desafiando esta tradición. Activistas y médicos están trabajando para educar a la población sobre los peligros del gabi y para ofrecer alternativas saludables que no pongan en riesgo la vida de las niñas. En las áreas urbanas, especialmente en la capital, Nuakchot, hay un cambio gradual en la percepción de la belleza femenina, con una creciente aceptación de cuerpos más diversos y un mayor énfasis en el bienestar en lugar del peso corporal extremo. Sin embargo, en las zonas rurales, donde la tradición sigue siendo fuerte, el cambio es mucho más lento. El papel de la educación en esta lucha no puede ser subestimado. Las niñas que tienen acceso a la educación tienen más posibilidades de resistirse a esta práctica y de cuestionar los ideales de belleza impuestos por la sociedad. Además, las mujeres que logran obtener independencia económica tienen más control sobre sus cuerpos y pueden evitar que sus hijas sean sometidas a la alimentación forzada. Por esta razón, muchas organizaciones han enfocado sus esfuerzos en la educación de las niñas y en la promoción de oportunidades económicas para las mujeres en Mauritania. El impacto del gabi no solo se limita a la salud de las mujeres, sino que también tiene repercusiones en la economía del país. Los costos médicos asociados con la obesidad y sus complicaciones representan una carga significativa para el sistema de salud. Además, las mujeres que sufren problemas de salud graves debido a esta práctica tienen dificultades para participar activamente en la sociedad y la economía, lo que limita el desarrollo general del país. La erradicación del gabi no es solo una cuestión de derechos humanos, sino también de salud pública y desarrollo sostenible. En última instancia, el fin del gabi requiere un cambio cultural profundo. No basta con la implementación de leyes o campañas de concienciación, es necesario transformar la manera en que la sociedad percibe la belleza, el valor de la mujer y el significado del bienestar. Esto implica no solo la participación del gobierno, sino también el compromiso de líderes comunitarios, educadores, profesionales de la salud y de la propia población. El proceso es difícil y tomará tiempo, pero cada paso hacia una sociedad en la que las niñas no sean obligadas a comer en contra de su voluntad es un avance hacia un futuro más justo y saludable. A medida que el mundo sigue aprendiendo sobre esta práctica, es crucial que la comunidad internacional continúe apoyando los esfuerzos locales para erradicarla. La presión externa, combinada con el activismo interno, puede acelerar el cambio y asegurar que las futuras generaciones de niñas en Mauritania crezcan libres de esta imposición dañina. La alimentación forzada no es solo un problema de salud, sino una violación fundamental de los derechos humanos que debe ser abordada con urgencia y determinación. El mercado de mujeres divorciadas en Mauritania es una de las prácticas sociales más singulares, y al mismo tiempo, controvertidas del país. A primera vista, la alta tasa de divorcios en la sociedad mauritana podría interpretarse como un signo de mayor libertad femenina en comparación con otras naciones de la región. Sin embargo, detrás de esta aparente autonomía se esconde una realidad más compleja y problemática. El mercado matrimonial de mujeres divorciadas, un fenómeno que refleja tanto la mercantilización de la mujer como la persistencia de estructuras patriarcales que limitan su verdadera independencia. En Mauritania, el divorcio es común y relativamente aceptado, lo que contrasta con otras sociedades árabes y africanas donde una mujer divorciada puede ser estigmatizada o marginada. De hecho,
Muchas mujeres que se divorcian encuentran rápidamente nuevas oportunidades de matrimonio, y algunas incluso pasan por múltiples matrimonios a lo largo de su vida. Sin embargo, esta dinámica no se debe exclusivamente a una mayor libertad femenina, sino a la existencia de mercados informales donde las mujeres divorciadas son exhibidas y buscadas por potenciales maridos. Estos mercados, que se desarrollan en espacios públicos como plazas y mercados convencionales, funcionan como una especie de feria matrimonial donde las mujeres divorciadas son presentadas a hombres interesados en casarse. En algunos casos, la iniciativa proviene de las propias mujeres, quienes buscan un nuevo esposo para garantizar su estabilidad económica y social. En otros, son sus familias las que organizan estas reuniones, negociando los términos del matrimonio y, en algunos casos, exigiendo un precio o dote por la mujer. Uno de los factores que contribuyen a la existencia de estos mercados es la ausencia de aplicaciones de citas y plataformas modernas para conocer parejas en la sociedad mauritana. Mientras que en muchas partes del mundo las personas recurren a Internet para encontrar pareja, en Mauritania las conexiones sociales y matrimoniales todavía dependen en gran medida de métodos tradicionales. Esta falta de opciones hace que los mercados físicos sean una de las pocas alternativas viables para muchas mujeres divorciadas que desean volver a casarse. Si bien la práctica es vista culturalmente como aceptable e incluso beneficiosa, es importante analizar sus implicaciones desde una perspectiva de derechos humanos. En muchos casos, estas ferias matrimoniales refuerzan la idea de que el valor de la mujer está determinado por su capacidad para casarse y desempeñar un rol en el hogar. Las mujeres, en lugar de ser vistas como individuos con autonomía y aspiraciones personales, son reducidas a mercancías en un mercado donde los hombres tienen el poder de elegir y negociar. Otro problema grave es que muchos de estos matrimonios resultan en un ciclo de opresión y abuso. Algunas mujeres se ven obligadas a aceptar matrimonios con hombres mucho mayores que ellas o con personas que no desean, simplemente porque la presión social y económica no les deja otra opción. En algunos casos, las familias imponen el matrimonio como una forma de mantener el honor o la estabilidad financiera, sin considerar el bienestar y los deseos de la mujer involucrada. A nivel de salud mental y emocional, la experiencia de ser parte de estos mercados puede ser extremadamente dañina para las mujeres. La cosificación de su identidad y la presión de encontrar un esposo para no ser marginada socialmente generan ansiedad, estrés y, en muchos casos, depresión. Además, al no existir una verdadera red de apoyo para mujeres divorciadas, muchas de ellas ven el matrimonio como la única vía posible para sobrevivir, perpetuando así un sistema que las mantiene en una situación de dependencia. En los últimos años, han surgido algunas iniciativas para tratar de cambiar esta dinámica. Activistas y organizaciones de derechos humanos han trabajado para concienciar sobre la importancia de la autonomía femenina y la necesidad de opciones alternativas para mujeres divorciadas. Sin embargo, el cambio es lento, ya que estas tradiciones están profundamente arraigadas en la cultura y cuentan con el respaldo de sectores influyentes de la sociedad. El gobierno mauritano, por su parte, ha implementado algunas medidas para mejorar la situación de las mujeres divorciadas, incluyendo programas de capacitación y apoyo financiero. Sin embargo, la falta de aplicación efectiva de estas iniciativas y la resistencia cultural hacen que su impacto sea limitado. Mientras no se produzca un cambio de mentalidad a nivel social, es poco probable que la situación de las mujeres en estos mercados cambie de manera significativa. Uno de los elementos clave para transformar esta realidad es la educación. A medida que más mujeres tienen acceso a la educación superior y oportunidades laborales, aumentan sus posibilidades de independencia y disminuye la necesidad de recurrir a estos mercados para garantizar su futuro. Sin embargo, la tasa de alfabetización femenina en Mauritania sigue siendo baja en comparación con la de los hombres, y muchas mujeres aún dependen completamente de sus familias y esposos para su sustento. Otro aspecto fundamental es la presencia de voces femeninas en la esfera pública y política. Cuantas más mujeres puedan influir en la toma de decisiones y en la formulación de políticas, mayor será la probabilidad de que se implementen medidas efectivas para mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo, la representación femenina en la política mauritana sigue siendo limitada, lo que dificulta la creación de leyes que protejan verdaderamente los derechos de las mujeres. A nivel internacional, la comunidad global también tiene un papel que desempeñar en la lucha contra la mercantilización de las mujeres divorciadas. La presión diplomática,
El apoyo a organizaciones locales y la promoción de iniciativas que fomenten la igualdad de género pueden ayudar a acelerar el cambio en Mauritania y en otras regiones donde persisten prácticas similares. Sin embargo, cualquier esfuerzo debe ser sensible a las particularidades culturales del país y buscar soluciones que respeten la identidad local sin perpetuar la opresión de género. El mercado de mujeres divorciadas en Mauritania es un reflejo de las complejas dinámicas de género que aún predominan en muchas sociedades. Aunque la alta tasa de divorcios podría sugerir una mayor libertad para las mujeres, la realidad es que muchas de ellas siguen atrapadas en un sistema que las ve como mercancías en lugar de como individuos con derechos y aspiraciones propias. Para cambiar esta situación, se requiere un esfuerzo conjunto que involucre a la sociedad civil, el gobierno, la comunidad internacional y, sobre todo, a las propias mujeres mauritanas, quienes deben ser protagonistas de su propio destino. En una remota aldea de Mauritania, un fenómeno genético inusual ha intrigado a científicos y preocupados a los habitantes locales durante generaciones. Una mutación genética rara ha provocado que aproximadamente 1 de cada 10 habitantes nazca con ceguera total o parcial. Este alto índice de ceguera, que supera por mucho el promedio global, ha sido atribuido a la combinación de aislamiento geográfico y una prolongada práctica de matrimonios consanguíneos dentro de la comunidad. Esta situación no solo representa un desafío médico y científico, sino también un problema social y cultural que afecta profundamente la vida de quienes nacen con esta condición. El origen de la mutación genética. El estudio de esta anomalía genética ha revelado que la ceguera en la aldea se debe a un trastorno hereditario autosómico recesivo. En otras palabras, para que un niño nazca ciego, debe heredar el gen defectuoso de ambos padres. En comunidades donde los matrimonios entre familiares cercanos son comunes, la probabilidad de que un niño herede 2 copias del gen defectuoso aumenta significativamente. Históricamente, las poblaciones aisladas han desarrollado características genéticas únicas debido a la falta de diversidad genética. En esta aldea, generaciones de matrimonios dentro del mismo linaje han hecho que la mutación se propague y se manifieste con más frecuencia. Este patrón es similar a otras comunidades en distintas partes del mundo donde el aislamiento y la endogamia han contribuido a enfermedades genéticas raras, como la fibrosis quística en ciertas poblaciones europeas o la microcefalia en algunas comunidades en Brasil. El impacto del aislamiento geográfico. La aldea está ubicada en una región desértica de Mauritania, con acceso limitado a recursos médicos, educación y oportunidades económicas. La falta de infraestructura dificulta la movilidad de los habitantes y restringe el contacto con otras comunidades. Este aislamiento ha reforzado la costumbre de los matrimonios dentro de la propia comunidad, perpetuando así la mutación genética responsable de la ceguera. Los médicos que han estudiado la región han señalado que la falta de acceso a atención médica especializada ha impedido la identificación temprana de la condición en los recién nacidos. Como resultado, muchas familias solo descubren la ceguera de sus hijos cuando estos comienzan a mostrar dificultades motoras y de interacción con el entorno. Además, la ausencia de oftalmólogos y genetistas en la región hace imposible la implementación de pruebas genéticas que podrían ayudar a identificar a los portadores del gen y reducir la incidencia de la enfermedad. Consecuencias en la vida cotidiana. Para quienes nacen con esta ceguera, la vida en la aldea presenta numerosos desafíos. La educación para niños con discapacidad visual es casi inexistente, ya que las escuelas locales no están equipadas para atender a alumnos con necesidades especiales. Muchos niños ciegos crecen sin acceso a materiales educativos en braille o tecnologías de asistencia, lo que limita severamente sus oportunidades de desarrollo y aprendizaje. La falta de movilidad es otro problema significativo. En un entorno donde el terreno es árido y accidentado, las personas ciegas enfrentan dificultades para desplazarse sin ayuda. No existen programas gubernamentales que proporcionen bastones para ciegos, perros guía u otras ayudas para la movilidad. Como resultado, muchos de estos individuos dependen completamente de sus familias para moverse y realizar actividades diarias. Creencias culturales y estigma social. La ceguera en la aldea no solo es un problema de salud, sino también un tema envuelto en creencias culturales y supersticiones. Algunos habitantes creen que la condición es una especie de castigo divino o una maldición transmitida a través de generaciones. Estas creencias han llevado a la marginación de las personas ciegas, quienes en muchos casos son vistas como una carga para sus familias. En algunos casos, las personas con ceguera han sido víctimas de discriminación y exclusión social.
Las oportunidades de matrimonio y trabajo son escasas para quienes padecen esta condición, lo que contribuye a un ciclo de pobreza y dependencia. En las comunidades donde el matrimonio sigue siendo una institución fundamental, muchas mujeres ciegas enfrentan dificultades adicionales, ya que se considera que tienen menos posibilidades de encontrar un esposo y formar una familia. Esfuerzos por encontrar soluciones. Ante esta crisis, varios grupos de científicos, médicos y activistas han tratado de intervenir para ayudar a la comunidad. Los estudios genéticos han sido fundamentales para comprender el origen del problema y desarrollar posibles estrategias de prevención. Sin embargo, implementar cambios en una comunidad con tradiciones tan arraigadas no es tarea fácil. Uno de los enfoques principales ha sido la educación y concienciación sobre los efectos de la consanguinidad. Algunas organizaciones han promovido campañas para informar a la población sobre los riesgos genéticos de los matrimonios entre familiares cercanos y han incentivado la diversificación de parejas dentro y fuera de la comunidad. Aunque algunos habitantes han mostrado receptividad a esta información, otros siguen resistiéndose a cambiar sus prácticas matrimoniales debido a la presión social y la tradición. Otra iniciativa importante ha sido la implementación de programas de atención médica y rehabilitación para personas ciegas. Organizaciones internacionales han donado materiales educativos en braille y han capacitado a maestros para brindar apoyo a niños con discapacidad visual. También se han realizado esfuerzos para proporcionar formación en habilidades prácticas que permitan a las personas ciegas integrarse mejor a la vida cotidiana y desarrollar independencia. El papel de la tecnología en la solución del problema. La tecnología también ha comenzado a desempeñar un papel crucial en la mejora de la calidad de vida de las personas ciegas en la aldea. Aplicaciones móviles con reconocimiento de voz, lectores de pantalla y dispositivos de navegación asistida han permitido que algunos habitantes con discapacidad visual puedan acceder a información y moverse con mayor autonomía. No obstante, la falta de acceso a Internet y la pobreza generalizada dificultan la difusión de estas herramientas a gran escala. Investigadores han propuesto el uso de pruebas genéticas asequibles para identificar a los portadores del gen defectuoso y ofrecer asesoramiento genético a las parejas antes de casarse. Sin embargo, la implementación de estas pruebas enfrenta múltiples desafíos logísticos y éticos, ya que algunas personas pueden resistirse a la idea de realizar pruebas médicas antes del matrimonio por temor al estigma o por razones religiosas. El futuro de la comunidad y posibles soluciones a largo plazo. A largo plazo, la solución más efectiva para reducir la incidencia de la ceguera genética en la aldea radica en una combinación de factores: educación, acceso a atención médica, diversificación genética y apoyo a la integración social de las personas ciegas. Para lograr esto, es fundamental el apoyo tanto del gobierno mauritano como de la comunidad internacional. Las políticas gubernamentales podrían desempeñar un papel clave en la mejora de la infraestructura médica y la accesibilidad a pruebas genéticas. Programas de asesoramiento genético y campañas educativas podrían ayudar a cambiar la percepción sobre los matrimonios consanguíneos y sus efectos en la salud de futuras generaciones. Asimismo, la integración de las personas ciegas en la sociedad es un aspecto crucial que debe ser abordado con mayor énfasis. La creación de oportunidades laborales adaptadas, la inversión en educación inclusiva y la promoción de derechos para personas con discapacidad ayudarían a mejorar la calidad de vida de quienes nacen con esta condición. En última instancia, la historia de esta aldea es un recordatorio del impacto que la genética y la cultura pueden tener en la vida de una comunidad. A través de la educación, la ciencia y la solidaridad global, es posible encontrar soluciones que permitan a estas personas vivir con dignidad y oportunidades, sin que su destino esté definido por una mutación hereditaria. Mauritania es un país de vastos paisajes desérticos y tradiciones profundamente arraigadas, donde la supervivencia y el modo de vida están directamente ligados al conocimiento ancestral. Ubicado en el noroeste de África, gran parte de su territorio está cubierto por el Sáhara, el desierto cálido más grande del mundo, lo que impone desafíos extremos a la población. Las condiciones climáticas severas, combinadas con una sociedad que sigue costumbres estrictas derivadas de la cultura árabe e islámica, hacen que la vida en Mauritania sea particularmente singular y desafiante, tanto para sus habitantes como para quienes visitan el país. Sobreviviendo en el desierto. La vida en Mauritania está íntimamente ligada a la resistencia y al conocimiento tradicional del entorno desértico. Con temperaturas que frecuentemente superan los 50 grados centígrados durante el verano y lluvias escasas, la población ha desarrollado formas ingeniosas de lidiar con la aridez extrema.
Tribus nómadas, como los beduinos, han perfeccionado durante siglos técnicas para encontrar agua y pastos escasos para sus rebaños de camellos y cabras. El consumo de leche de camella y el aprovechamiento máximo de los recursos naturales son esenciales para la supervivencia en el Sáhara. Los campamentos se establecen en lugares estratégicos donde aún hay suficiente humedad en el suelo para mantener cierto nivel de vegetación. El transporte también está adaptado al entorno hostil. Los camellos siguen siendo el medio de locomoción preferido para atravesar grandes distancias donde no hay carreteras. Costumbres rígidas y normas sociales. El conservadurismo cultural y religioso también define la estructura social de Mauritania. Siendo un país de mayoría musulmana, las reglas islámicas influyen en todos los aspectos de la vida cotidiana. El uso de vestimenta discreta no es solo una cuestión de tradición, sino también un reflejo de las leyes y normas sociales que rigen la moralidad en el país. Para las mujeres, el uso del melfa, una prenda larga y colorida que cubre todo el cuerpo, es casi obligatorio. Los hombres, por su parte, suelen vestir el boubou, una ropa holgada que ayuda a protegerse del calor y la arena. Los turistas también son alentados a seguir estos estándares para evitar faltar al respeto a la cultura local y posibles complicaciones con las autoridades. Además de la vestimenta, comportamientos que en otros países pueden ser normales pueden verse como ofensivos o prohibidos en Mauritania. Demostrar afecto en público entre parejas, por ejemplo, es desaprobado, y el consumo de alcohol está estrictamente prohibido. Estas reglas también se extienden a la interacción entre hombres y mujeres, el contacto físico e incluso las conversaciones casuales entre personas de sexos opuestos pueden ser mal vistas en ciertos contextos. Desafíos para los extranjeros. Adaptarse a la vida en Mauritania puede ser especialmente difícil para los extranjeros, ya sean turistas, trabajadores humanitarios o empresarios en misión en el país. Además de las condiciones climáticas adversas, las diferencias culturales pueden convertirse en barreras significativas. Para los visitantes, comprender y respetar las costumbres locales es fundamental para evitar situaciones incómodas o incluso problemas legales. La falta de infraestructura también representa un desafío para quienes no están acostumbrados a un estilo de vida más rudimentario. Muchas áreas del país carecen de electricidad confiable, suministro adecuado de agua y servicios de salud. El desplazamiento entre regiones puede ser complicado debido a la falta de carreteras pavimentadas, y los servicios de comunicación son limitados en regiones remotas. Los desafíos también se extienden al ámbito económico. Mauritania es uno de los países más pobres del mundo y el desempleo es alto. Para la población local, encontrar trabajo a menudo significa recurrir a actividades tradicionales, como la cría de ganado o la pesca. Para los extranjeros que desean invertir en el país, la burocracia y la inestabilidad política pueden ser factores de gran preocupación. El futuro de Mauritania y la modernización. A pesar de los desafíos, Mauritania ha estado tratando de modernizarse y encontrar un equilibrio entre tradición y progreso. En los últimos años, el gobierno ha invertido en infraestructura, educación y proyectos para diversificar la economía, buscando reducir la dependencia de los sectores tradicionales. También se están llevando a cabo iniciativas para hacer que el país sea más accesible al turismo, con un enfoque mayor en la promoción de sus paisajes únicos y su fascinante cultura. Sin embargo, estos cambios ocurren lentamente. La fuerte influencia de las tradiciones y la religión significa que cualquier intento de modernización debe hacerse con sensibilidad y respeto por la cultura local. La evolución de Mauritania dependerá de cómo el país logre equilibrar su pasado ancestral con las demandas del mundo contemporáneo. A lo largo de este recorrido por las tradiciones y desafíos de Mauritania, hemos explorado desde la lucha por la supervivencia en el desierto hasta las costumbres culturales que influyen en la vida cotidiana de sus habitantes. Desde la esclavitud moderna y la alimentación forzada de niñas hasta el mercado de mujeres divorciadas y las anormalidades genéticas en aldeas aisladas, queda claro que la vida en este país es un reflejo de siglos de historia, tradiciones y resistencia ante las condiciones extremas. A pesar de los desafíos, la resiliencia del pueblo mauritano es innegable. Mientras el país avanza hacia la modernización, la clave será encontrar un equilibrio entre preservar su identidad cultural y adaptarse a un mundo en constante cambio. Si quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos en el próximo contenido.